Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra segunda parte de la clase de presión osmótica, en la cual trabajaremos la cuantificación de la presión osmótica, es decir, por qué la presión osmótica es una propiedad coligativa. Bueno, esa presión que se requiere para detener el proceso de ósmosis, ojo que la presión osmótica, quiero aclarar esto también, es una presión propia de la absolución, es decir, la solución va a tener una presión osmótica. Yo la puedo calcular experimentalmente viendo cuál es la presión que yo tengo que ejercer externamente para detener ese proceso de ósmosis. Pero eso no significa que la presión osmótica va a existir porque yo le hago una presión externa. Quiero que quede claro eso, o sea, yo la puedo obtener experimentalmente buscando esa presión externa que yo debo hacer para detener la ósmosis, pero ya la solución en sí misma presenta una presión osmótica. ¿Y por qué la presión osmótica es una propiedad coligativa? Porque está demostrado experimentalmente, como siempre digo, que la presión osmótica depende justamente de la cantidad de partículas que tenga la solución. Es decir, depende de la cantidad de soluto presente en la solución y no de qué tipo de soluto sea. Como es directamente proporcional a las partículas del soluto, entonces es una propiedad coligativa. ¿Se acuerdan? Toda propiedad que depende de la cantidad de soluto y no del tipo de soluto. Bueno, como estamos trabajando con soluciones diluidas, una solución diluida presenta de cierta manera poca interacción entre sus moléculas porque están suficientemente separadas. Entonces se puede aproximar de una forma totalmente ideal que la presión se comportaría como si estuviéramos trabajando con un gas ideal. Y si llamamos pi a la presión osmótica, podemos obtener una ecuación que es muy similar a la ecuación de los gases. ¿Se acuerdan? P por B igual a nRT. Bueno, si acá presión la reemplazo con pi para llamar la presión osmótica y la despejo de mi ecuación, me quedará nRT dividido el volumen. N es el número de moles y V es el volumen. Bueno, como por lo general el volumen se mide en litros y N es moles, moles dividido volumen en litros es concentración molar. Entonces es preferible trabajar la presión osmótica en función de la concentración molar, porque es una concentración propia de las soluciones y la podemos siempre obtener y calcular. ¿Sí? Entonces queda definida la presión osmótica como el producto entre la molaridad, moles por litro de solución, por la constante universal de los gases, ahí vemos el valor, por la temperatura absoluta. Si yo trabajo la concentración en moles por litros, la temperatura en Kelvin y la constante en esas unidades, vamos a poder obtener y ver que la presión osmótica presenta unidades de presión justamente. ¿Y cuál va a ser la unidad de la presión osmótica? La atmósfera. Eso no significa que yo no pueda trabajar la presión osmótica en otras unidades. Lo puedo hacer tranquilamente, pero si uso este valor de R, el 0,082, las unidades serán en atmósfera, ¿sí? Entonces, si quisiera trabajar en otra unidad, deberé pasar la constante R a otra unidad, milímetro de mercurio, kilopascal, torr, lo que yo quiera trabajar. Pero por lo general vamos a trabajarla en unidades de atmósferas. Bien, bueno, teniendo en cuenta nuestra ecuación, vamos a empezar a pensar algunas cuestiones interesantes que ya las vimos, pero las vamos a retomar porque está bueno. Si yo veo esa ecuación, yo llego a la conclusión de que la presión osmótica es directamente proporcional a la temperatura y a la concentración molar. Eso lo veo de la ecuación. ¿Por qué lo veo? Porque si yo aumento la temperatura, T vale cada vez más grande, como está multiplicando a todo esto de acá, la presión osmótica por lo tanto será cada vez más grande. Si multiplico por un número cada vez mayor, entonces pi, presión osmótica, va a ser cada vez mayor. Y la molaridad igual, a medida que aumente m, multiplico por un número más grande y por lo tanto la presión osmótica sigue aumentando. Bueno, eso es, digamos, matemáticamente uno lo ve y es genial, pero ¿por qué físicamente se condice con la matemática? Porque generalmente, como siempre digo, la matemática es un modelo de algo que está ocurriendo en la realidad. Yo lo estoy cuantificando, le estoy dando un modelo físico a algo que está ocurriendo en la realidad. Pero primero lo verifiqué experimentalmente. Bueno, si yo aumento la temperatura, las moléculas del solvente
se van a mover cada vez más rápido. Por lo tanto, van a chocar con la membrana cada vez más rápido. Y si chocan con la membrana cada vez más rápido, van a lograr atravesarla cada vez más rápido. Entonces, a mayor temperatura, a mayor movimiento de las moléculas de agua, las moléculas atraviesan con mayor velocidad la membrana y por lo tanto la columna empieza a aumentar cada vez más rápido y llega a una altura mucho más grande, que se traduce en una presión osmótica mucho más grande. Y la concentración molar también. ¿Por qué? Porque la cantidad, digamos, de partículas del soluto aumenta el gradiente, es decir, hace que haya menos cantidad de agua en el lugar donde hay mayor cantidad de moléculas de soluto y por lo tanto el agua va a querer de cierta manera ingresar más rápido para poder aumentar su concentración. Es decir, yo tengo mucho soluto en un lugar, entonces el agua va a empezar a ingresar mucho más rápido porque hay poca cantidad de agua en esta solución súper concentrada. ¿Sí? Este es un fenómeno que ocurre mucho en nuestras células. Todas las membranas plasmáticas de nuestras células son membranas semipermeables y por lo tanto permiten el pasaje de agua. Generalmente el pasaje de agua en nuestras células se da a través de ósmosis. ¿Sí? Cuando yo tengo mucha cantidad de soluto en mis células, estoy muy deshidratado, necesito agua, entonces la gran cantidad de soluto en mis células hace que el agua ingrese. Bueno, todo esto lo vamos a charlar en nuestro encuentro virtual de esta semana, así que lo dejo acá. Sí quiero agregar dos cosas que a partir de la concentración molar que se traduce en presión osmótica, puedo clasificar las soluciones en función de si tienen la misma concentración molar o la misma presión osmótica o diferente. Dos soluciones que presentan la misma concentración molar tendrán justamente la misma presión osmótica si están a la misma temperatura. ¿Sí? Misma temperatura, misma molaridad, tendrán la misma presión osmótica. Bueno, se dice que dos soluciones de igual concentración y por lo tanto igual presión osmótica son isotónicas entre sí. Mientras que si las soluciones tienen diferente concentración, por lo tanto van a tener diferente presión osmótica. Miren cómo vamos a clasificarlas. Si ambas tienen diferente presión osmótica, la que presente mayor concentración molar diremos que es hipertónica. Mientras que la solución diluida, es decir, la que presente menor concentración molar, será una solución hipotónica. ¿Sí? Así vamos a clasificar nuestras soluciones en función de la concentración y de la presión osmótica en isotónicas, igual concentración, hipertónica, mayor concentración e hipotónica, menor concentración. Siempre esto se puede hacer en función de otra solución, es decir, una solución solita no puede ser ninguna de las tres, la tengo que siempre comparar con otra para poder decir si es iso, hiper o hipotónica. Muy bien, bueno, concluyo acá el segundo video y nos vemos en nuestro tercer video para resolver ya así dos ejemplos de aplicación. Nos vemos, hasta luego.